En un mundo oscurecido por conspiraciones y secretos, surge una figura femenina audaz y enigmática, capaz de desafiar todo lo que pensábamos conocer sobre la historia. María Magdalena, la mujer misteriosa que, según escandalosos rumores, cambió el destino de la humanidad al convertirse en la amante oculta de Jesucristo. ¿Quién era realmente esta enigmática mujer? ¿Y cómo llegó a ser el epicentro de una trama de intriga y controversia que ha sacudido los cimientos de la fe cristiana? María Magdalena, envuelta en un halo de seducción y misterio, ha sido relegada a un papel marginal en las narraciones religiosas convencionales. Pero, ¿y si detrás de su aparente humildad se ocultara una verdad más profunda y explosiva? Según ciertos textos apócrifos, María Magdalena era en realidad una mujer de inmensa sabiduría e influencia, una sacerdotisa versada en los secretos del amor divino y terrenal que conquistó el corazón del mismísimo Jesucristo. Ahora, consideren esto. ¿Y si la Iglesia, celosa de la posición privilegiada de María Magdalena y temerosa de su poder, ha tratado de destruir su reputación y ocultar su verdadera importancia en la historia del cristianismo? ¿Será posible que la historia de María Magdalena, como pecadora arrepentida, sea una fabricación cuidadosamente diseñada para silenciar la voz de una mujer que sabía demasiado? Yo soy el documentalista y esto es La Verdad Prohibida. María Magdalena, amante secreta de Jesús. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Las historias de María Magdalena han sido suprimidas, manipuladas y ocultadas en un intento desesperado de preservar la imagen intachable de la Iglesia y mantenerla alejada de las garras del escándalo. Pero a medida que los arqueólogos y los expertos en historia religiosa comienzan a desenterrar los secretos enterrados en el tiempo, un retrato completamente diferente de María Magdalena emerge, desafiando las creencias establecidas y desencadenando una guerra silenciosa entre los defensores de la verdad y los guardias del dogma cristiano. ¿Era María Magdalena simplemente una pecadora arrepentida, o era la pieza central de un plan maestro diseñado para transformar el mundo tal y como lo conocemos? Según las narraciones tradicionales, María Magdalena era una pecadora, una prostituta arrepentida que encontró la redención al conocer a Jesús y convertirse en su seguidora. Pero, en medio de este relato aparentemente simple, hay indicios de una historia mucho más profunda y escandalosa. Un encuentro cargado de deseo y conspiración. Cuentan que en un oscuro rincón de Galilea, Jesús caminaba por las polvorientas calles cuando sus ojos se encontraron con los de una mujer cuyo magnetismo y sensualidad era innegable. Ella, María Magdalena, la sacerdotisa de los misterios sagrados del amor, percibió en él un espíritu afín, alguien con quien compartir sus secretos más íntimos y sus conocimientos ocultos. Su conexión fue instantánea y trascendental, una chispa de pasión divina que encendió un fuego ardiente dentro de sus almas.
A medida que se sumergían en las conversaciones intensas sobre la naturaleza del amor y la divinidad, la atracción entre ellos crecía hasta ser incontenible. Se dice que, en las profundidades de la noche, bajo la luz de la luna llena, María Magdalena y Jesús se entregaron el uno al otro, consumando su amor prohibido en un ritual sagrado que desencadenaría un torrente de consecuencias imprevistas. Este encuentro, oculto en las sombras de la historia y silenciado por la Iglesia, ha sido un tema de especulación y controversia durante siglos. ¿Fue simplemente una casualidad que estos dos seres extraordinarios se cruzaran en el camino? ¿O fue un encuentro orquestado por fuerzas más allá de nuestro entendimiento? La envidia de la Iglesia. La relación prohibida entre María Magdalena y Jesucristo, si llegara a ser ampliamente conocida y aceptada, podría desatar un torrente de controversias y cuestionar la integridad de la institución misma. El motivo principal por el que la Iglesia quiere silenciar la historia de María Magdalena y su relación con Jesús es que pone en tela de juicio la narrativa oficial y sacude los cimientos de la fe cristiana. La Iglesia, durante siglos, ha establecido su autoridad y poder en la creencia de que Jesucristo fue célibe y que su vida estaba dedicada únicamente a su misión divina en la tierra. Admitir que Jesús tenía una relación amorosa, especialmente con una mujer que había sido retratada como prostituta y pecadora, socavaría la imagen intachable del Mesías y pondría en duda la validez de las enseñanzas de la Iglesia. El miedo a perder el control sobre las mentes y corazones de sus seguidores es una razón crucial, por lo que la Iglesia ha luchado durante tanto tiempo para mantener esta historia en secreto. Además, reconocer el papel central de María Magdalena en la vida de Jesús y la posibilidad de que ella fuera una líder espiritual en su propio derecho socavaría el patriarcado y la jerarquía eclesiástica que ha mantenido a las mujeres en un estado de sumisión y opresión durante siglos. En su afán por mantener el control y la autoridad, la Iglesia ha buscado ocultar y suprimir la historia de María Magdalena y su relación con Jesús, a menudo utilizando tácticas brutales y despiadadas para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar el dogma establecido. Sin embargo, a medida que la verdad comienza a salir a la luz, la lucha por desenterrar la verdadera historia de María Magdalena y su papel en la vida de Jesús se ha convertido en una batalla épica entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, con el futuro de la Iglesia y la espiritualidad humana en juego. Enseñanzas secretas: Jesús y María Magdalena. Se dice que Jesús vio en María Magdalena una sabiduría y una comprensión espiritual que iba más allá de lo que sus otros discípulos podían captar, y le reveló conocimientos ocultos y misterios divinos que no compartió con ninguno de sus otros seguidores. Uno de estos secretos espirituales fue el concepto del amor divino y la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino. Un conocimiento que desafiaría las nociones tradicionales de pureza y castidad defendidas por la Iglesia. Jesús enseñó a María Magdalena que la verdadera espiritualidad se encuentra en la integración y el equilibrio de estos aspectos complementarios, y que el camino hacia la iluminación y la ascensión espiritual pasa por la celebración y el abrazo del amor físico y espiritual. Además, se cree que Jesús confió a María Magdalena enseñanzas esotéricas sobre la reencarnación, la vida después de la muerte y la verdadera naturaleza del alma humana.
Estas enseñanzas que desafían las creencias tradicionales en la resurrección y la vida eterna fueron consideradas demasiado radicales y peligrosas para ser compartidas abiertamente con los discípulos y seguidores. En última instancia, se sugiere que Jesús reconoció a María Magdalena una capacidad única para comprender y transmitir estas enseñanzas esotéricas y como tal, la preparó para ser portadora de una verdad profunda y transformadora, que se mantendría oculta a lo largo de los siglos. La relación especial entre Jesús y María Magdalena y las enseñanzas secretas que compartieron continúan siendo un enigma fascinante y un tesoro espiritual que desafía nuestras concepciones tradicionales de la historia y la espiritualidad. La Iglesia de la Magdalena. Según las historias, María Magdalena, huyendo de la persecución en Tierra Santa, llegó a costas de la Provenza con un pequeño grupo de seguidores. Allí, se estableció en una cueva en las montañas de Saint-Baume y dedicó el resto de su vida a la oración y la penitencia. Se dice que después de su muerte, sus restos fueron enterrados en un sarcófago en la cripta de la iglesia que hoy lleva su nombre. A lo largo de los siglos, esta cripta se ha convertido en un destino de peregrinación para aquellos que buscan la sabiduría y las bendiciones de la enigmática discípula de Jesús. La iglesia de María Magdalena es también el hogar de numerosos relatos y leyendas sobre tesoros escondidos, conocimientos secretos y milagros atribuidos a María Magdalena. Algunos creen que la iglesia contiene pistas sobre la verdadera historia de María Magdalena y su relación con Jesucristo, así como la ubicación del Santo Grial, el misterioso artefacto que ha sido objeto de una búsqueda incesante a lo largo de la historia. Con sus gárgolas, vitrales y artefactos antiguos, la Iglesia de la Magdalena es un testimonio de la fascinación duradera por María Magdalena y la historia oculta que la rodea. A medida que los visitantes pasean por los pasillos y las criptas de este antiguo santuario, no pueden evitar preguntarse qué secretos se esconden en sus sombras y qué verdades sobre la vida y las enseñanzas de María Magdalena aún esperan ser descubiertas. La verdadera identidad de María Magdalena. La verdadera identidad de María Magdalena ha sido objeto de intensos debates y especulaciones durante siglos. A lo largo de la historia, la imagen predominante de María Magdalena ha sido la de una pecadora arrepentida y una prostituta. Pero esta narrativa ha sido desafiada en los últimos años, dando lugar a teorías alternativas sobre su verdadera posición en la vida de Jesús y su papel en la historia del cristianismo. Una teoría controvertida sugiere que María Magdalena no era una prostituta, sino una mujer de alta cuna, posiblemente una princesa o una sacerdotisa de una importante familia. Esta versión de María Magdalena la presenta como una mujer educada y respetada en su comunidad, una figura influyente y cercana a Jesús, que podría haber sido su confidente, discípula y compañera. Otra teoría sugiere que María Magdalena era en realidad la esposa de Jesucristo y que, juntos, tuvieron descendencia. Esta idea, popularizada por la novela El Código da Vinci y otros trabajos, ha generado una gran controversia y ha llevado a muchos a reevaluar las creencias tradicionales sobre la vida de Jesús y María Magdalena. Las discusiones sobre la verdadera identidad de María han dado lugar a un renovado interés en los textos apócrifos y gnósticos, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que ofrecen perspectivas alternativas sobre su vida y su relación con Jesús. Estos textos sugieren que María Magdalena era una líder espiritual en su propio derecho y que tenía un conocimiento profundo de las enseñanzas secretas de Jesús.
Si te interesa leer este tipo de textos, te invito a que te unas como miembro del canal. He dejado estos libros en el grupo de Telegram de miembros. Encontrarás el link para entrar al grupo cuando te hayas unido como miembro. Yo soy el documentalista y esto fue La Verdad Prohibida. María Magdalena, la amante secreta de Jesús. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.